Buenos días, mi nombre es María Elena Vela y hoy voy a hablar del tema de gases. En primer lugar, recordemos cuáles son las propiedades macroscópicas, o sea, los observables que nosotros hacemos sobre este estado de la materia. En primer lugar, sabemos que los gases no poseen volumen propio, que se adaptan al volumen del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si tenemos una botella vacía, el gas contenido ahí dentro, que es aire, lo encerramos con el tapón de la botella y se define el volumen de ese gas por el volumen de la botella que lo contiene. Otra propiedad macroscópica de los gases es que son compresibles fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer presión sobre un pistón y comprimir el gas que está dentro, mientras que a un sólido, por más que hagamos presión, no podemos modificar su volumen. Otra propiedad observable de un gas es que forma mezclas homogéneas en todas proporciones. Por ejemplo, el agua y la nafta son miscibles totalmente en fase vapor, ¿sí? En el tanque de un automóvil hay vapores de nafta y vapores de agua, que desgraciadamente son los responsables de la corrosión de los tanques, pero en fase líquida forman dos fases diferentes. O sea, siempre el líquido más liviano va a flotar sobre el más denso si no son miscibles. Bueno, recordemos la tabla periódica y veamos qué sustancias simples de la tabla periódica están a temperatura ambiente en forma gaseosa. Los gases nobles, que los ven allí, el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, son gases monoatómicos, mientras que el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno son gases diatómicos. Comparemos qué sucede con las densidades de una sustancia en los tres estados de la materia. Tomemos como ejemplo el agua y veamos que en el sólido el agua tiene una densidad de 0,917 gramos sobre mililitro, a 0 grados centígrados. El volumen molar, que es el volumen ocupado por un mol de agua, 18 gramos, el volumen que ocupan 18 gramos de agua sólida es de 19,6 mililitros por mol. Cuando está en estado líquido a 20 grados, el agua tiene una densidad de prácticamente 1 gramo por mililitro y el volumen molar, o sea, el volumen ocupado por 18 gramos de agua es de 18 mililitros por mol. Cuando está en estado gaseoso a 100 grados, la densidad del agua, fíjense cuánto más baja es que en el estado sólido y líquido, es 0,000588 y el volumen molar es mucho más grande que los otros dos estados, es 30.600 mililitros por mol. De manera similar, en el caso del bromo, el bromo 2, ¿sí? En fase gaseosa, es esa sustancia que se ve que ocupa el volumen de este frasco cerrado, que está en equilibrio con bromo líquido que está en el fondo de este frasco, ¿sí? Mucho más oscuro porque es más denso. ¿Qué quiere decir que es más denso? Que en un dado volumen tenemos más moléculas de bromo en estado líquido que en estado gaseoso. Entonces, esto demuestra las diferentes propiedades de una sustancia en fase gaseosa que en fases condensadas. Las fases condensadas son sólida y líquida. ¿Cuáles son las propiedades medibles de un gas? Presión, volumen y temperatura. Sobre el volumen es algo que nosotros manejamos continuamente cuando compramos una botella de litro de Coca-Cola. No quiero pasar un aviso, pero bueno, de una gaseosa, un litro, ya sabemos que son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Un litro son 1000 centímetros cúbicos. La temperatura, normalmente nosotros en este país usamos grados Celsius, grados centígrados, la escala Celsius. En otros países usan escala Fahrenheit. Y más adelante nosotros vamos a ver la utilidad del uso de la escala absoluta de temperaturas, la escala Kelvin, ¿sí? Pero ahora nos vamos a dedicar a la presión. La presión, desde la física, se define como el cociente entre la fuerza y el área, o sea, es la fuerza aplicada en una determinada área, va a definir la presión que esa sustancia ejerce sobre el área donde está aplicando esa presión. La fuerza, también desde la física, se define como masa por aceleración, ¿sí? La masa
se define en el sistema MKS, metro kilogramo segundo. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Y el área, para ser coherente en el mismo sistema MKS, en metros cuadrados. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es una unidad de fuerza que se llama Newton, que se simboliza con la letra N. Y el Newton sobre metro cuadrado es el Pascal, la unidad de presión Pascal. Otras unidades de presión, esta sería digamos, un múltiplo del Pascal, 1 kilopascal son 10 a la 3 pascales, 1000 pascales. Un bar es 10 a la quinta pascales. Digamos, estas unidades son más prácticas desde el punto de vista del manejo de magnitudes en los problemas habituales de gases. Bueno, un milibar, o sea, la milésima parte del bar, sería 10 a la menos 3 bar. Y otra unidad útil que vamos a ver a continuación es el torr, que es 1 milímetro de mercurio, pues nosotros solemos usar manómetros y barómetros para medir presiones, y eso implica trabajar con mercurio. Entonces, un torr es 1 milímetro de mercurio. Una atmósfera, la presión de nuestra atmósfera en condiciones de nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio, o sea, 760 torr. Veamos cómo podemos medir la presión atmosférica. Vamos a usar este equipo, este dispositivo, se llama barómetro, que es un tubo de vidrio invertido, donde hay mercurio, ¿sí? Acá hay vacío. ¿Qué quiere decir vacío? Que no hay aire, no hay ningún gas de ninguna naturaleza, esa es la aproximación, que no hay nada aquí, y que esta columna de mercurio está en contacto con un recipiente que contiene mercurio también, y a través de la hidrostática sabemos que si esto está en equilibrio, o sea, si esta columna no sube ni baja, quiere decir que dos puntos que están a la misma altura, por ejemplo, esta altura, que está dada por el nivel de la pileta de mercurio, todos estos puntos tienen la misma presión encima de ellos. Aquí, la única presión que tenemos, como en la otra flecha azul, es la presión atmosférica. Y en el punto donde marca la flecha roja, se ejerce la presión de la columna de mercurio. Entonces, podemos calcular la presión atmosférica calculando la presión que ejerce la columna de mercurio en este punto. Recordemos, la fuerza que ejerce la columna de mercurio es el peso. Y el peso se define el peso, la fuerza, como masa por gravedad. La masa la podemos calcular a partir de la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser la densidad por el volumen, que es lo que ponemos acá. Y la gravedad, lo repetimos, en este caso, la expresión de la fuerza nos queda como ρ por el volumen, o sea, la densidad por el volumen por la gravedad. Para calcular el volumen del tubo, es un tubo cilíndrico, cuya sección transversal es el área A, que es un círculo de área pi r cuadrado. O sea que si nosotros somos capaces de medir el diámetro del tubo, podemos calcular el radio y calcular el área de la sección transversal donde se ejerce esta presión, ¿sí? Pi r cuadrado. Y la altura es la altura de la columna, ¿sí? Que son 760 milímetros. Entonces, la presión que ejerce la columna de mercurio, fuerza sobre área, es M por G sobre A, es ρ por B por G sobre A, y de esa manera el volumen, una vez que lo reemplazamos por el área por H, nos permite cancelar el área en el numerador y denominador, y llegamos a una expresión de la presión, que es la densidad por la altura de la columna por la gravedad. La densidad del mercurio es un dato, que es 13,6 prácticamente gramos por centímetro cúbico, que es 13.595 kilogramos por metro cúbico, haciendo las conversiones con los múltiplos correspondientes. La aceleración de la gravedad es 9,80 metros sobre segundo cuadrado,
Y haciendo las cuentas, reemplazando la densidad, la altura y la gravedad, todas en unidades MKS, ¿sí? Kilogramos, metros, segundo, llegamos a que la presión es 1,01 por 10 a la quinta pascal. Recordemos que en esa conversión, para llegar al pascal, usamos que 1 newton es kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, el peso de la columna de mercurio en este punto es igual a la presión atmosférica. Entonces, calculando la presión de la columna de mercurio, sabemos que la presión de la columna de mercurio es igual a la presión atmosférica. Bueno, hay otras maneras de medir la presión cuando se trata de gases confinados, ¿sí? Acá, en el ejemplo anterior, tenemos la atmósfera que ejercía la presión sobre un vaso abierto, ¿sí? Sobre un recipiente abierto. Acá vamos a tener encerrado un gas, ¿sí? Que se puede comunicar a través de una llave de vidrio con un tubo curvo, ¿sí? Que en el caso del manómetro de rama cerrada tiene este extremo cerrado y aquí hay vacío, ¿sí? Y este tubo tiene mercurio adentro, ¿sí? De esta manera nosotros, al abrir esta llave de gas y poner el gas en contacto con el mercurio, vemos que el gas ejerce una presión en la columna de mercurio, empuja el mercurio, y aquí esta rama B, como verán ustedes, tiene una altura superior de mercurio que en la rama izquierda. Entonces, la presión del gas, o sea, la presión que se ejerce en esta sección transversal del tubo curvo, es igual a la presión que tenemos aquí. Y la presión que tenemos aquí, dado que acá hay vacío en este espacio del tubo cerrado, es solamente la altura de la columna de mercurio, ¿sí? Entonces acá nos conviene expresar la presión del gas como la altura de los milímetros de mercurio. Y después, si les piden conversión de unidades, hacemos uso de las conversiones vistas en la diapositiva anterior. En los manómetros de rama abierta, ¿sí? Este tubo curvo tiene este extremo abierto a la atmósfera, ¿sí? Entonces, todo el peso de la atmósfera, ¿sí? Se ejerce sobre esta área, ¿sí? Esta sección transversal, donde está el mercurio. En el caso de la izquierda, el gas contenido en este balón, cuando se pone en contacto con el tubo curvo que tiene mercurio, llega a una situación estable donde se observa que la rama izquierda tiene una altura de mercurio superior a la rama derecha, ¿sí? Ya nos damos cuenta acá que la presión del gas es inferior a la atmosférica, ¿sí? Porque si no, no hubiera subido el mercurio de este lado. O sea, la atmósfera empujó el mercurio para que suba aquí. Entonces, la presión del gas es la presión atmosférica menos la presión de la altura de esta columna. En el caso de la derecha, el caso es distinto porque el gas, al estar en contacto con este mercurio que está en el tubo curvo, lo empuja, ¿sí? Y entonces la presión del gas que se ejerce en esta sección transversal del tubo aquí, es igual a la presión que se ejerce aquí, que es la presión de la atmósfera más la presión que se debe a la altura 3 del mercurio. Entonces la presión del gas es la presión atmosférica más H3. Una vez que discutimos cómo se puede medir la presión, sabemos ya el concepto de volumen lo conocemos y la temperatura también es una variable conocida para nosotros. Vamos a describir desde el punto de vista empírico, por el momento, cómo se comportan los gases. En el caso de la ley de Boyle, describe el comportamiento de la presión en función del volumen cuando la temperatura, ¿sí? La temperatura y el número de moles es constante. Vemos en esta situación, que está a la izquierda, cómo un gas que está contenido en este volumen, que está cerrado con una tapa que tiene una pesita, esta pesa equilibra el sistema de manera que
el peso de esta pesa sobre el área de esta tapa del pistón es la presión que está en equilibrio con la presión del gas. Cuando nosotros modificamos el peso sobre la tapa del cilindro, ponemos una pesita más chiquita, el gas se expande, ¿sí? Y ocupa un nuevo volumen, o sea, un volumen más grande. ¿Qué es lo que nos muestra esto? La relación entre la presión y el volumen. Cuando se aumenta, porque podemos verlo al revés, cuando se aumenta la presión de una masa de gas a temperatura constante, su volumen disminuye, ¿sí? Esta relación, presión-volumen, es una proporcionalidad inversa. Si esto aumenta, esto disminuye. Y cuando esto aumenta, la presión disminuye. Es una relación de proporcionalidad inversa. Podemos verificar, como se hace en el laboratorio, que en un gas dado, medido en distintas condiciones, presión-volumen, se cumple que la presión por el volumen en la condición 1 es igual a la presión en la condición 2 por el volumen en la condición 2, y así siguiendo, ¿sí? Entonces, podemos establecer que la relación entre la presión y el volumen es la que está marcada aquí en el recuadro amarillo, que P por V es igual a constante en condiciones de temperatura y número de moles constante. La ley de Boyle también nos permite preguntarnos qué sucede. Yo dije antes que el análisis que hicimos es para una dada temperatura y una dada cantidad de masa de gas. ¿Qué sucede con el comportamiento de presión-volumen si yo modifico la temperatura de esa masa gaseosa? Y se observa que el aumento de temperatura no modifica la forma de las curvas, de las isotermas, ¿no? Estas son isotermas, son curvas a temperatura constante. La forma siempre es la misma, cuando aumenta el volumen la presión disminuye, pero se desplazan hacia arriba, hacia presiones mayores. En el otro gráfico que nos mostraba la presión en función de 1 sobre el volumen, que tenía forma de rectas, vemos que al aumentar la temperatura, la pendiente de la recta se modifica y es más grande. En ambos gráficos hemos mantenido la cantidad de gas constante. Lo que hemos modificado es la temperatura para ver hacia dónde se desplazan las curvas presión-volumen. A continuación vamos a ver la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles nos dice qué sucede cuando modifico la temperatura de un volumen de gas, manteniendo la presión y el número de moles constantes. En este gráfico lo que se muestra son una cierta cantidad de moléculas encerradas en un volumen, cuando se aumenta la temperatura. Acá hay 2 mecheros, acá hay 3 mecheros y acá hay 4. Entonces lo que observamos es que si se aumenta la temperatura manteniendo, ¿sí?, la cantidad de moléculas de gas constante y la presión constante, o sea, no se modifica el peso de esta tapa encima del gas, el volumen va aumentando, ¿sí? Entonces, en condiciones de presión constante, si aumentamos la temperatura de una masa de un gas, el volumen aumenta, ¿sí? Lo vemos en otro gráfico similar, ¿sí?, donde también graficamos el volumen en función de la temperatura. Y si analizamos una serie de condiciones a lo largo de esta recta, o sea, una condición 1, una condición 2, una condición 3, una condición 4, se cumple que el volumen sobre la temperatura en la condición 1, que es un punto sobre esta recta, va a ser igual al volumen sobre la temperatura en una condición 2, que será otro punto de esta recta, y así siguiendo, y eso es una constante, que no es otra cosa que la pendiente de la recta que vincula a estas variables. Entonces, la ley de Charles se puede expresar como que
el volumen sobre la temperatura de un gas es una constante en condiciones de presión y número de moles constantes. Vamos a hablar ahora, siguiendo con la ley de Charles, del coeficiente isobárico y de la escala de temperaturas absolutas, ¿sí? Este es un gráfico donde en el eje X tenemos temperaturas en grados centígrados, y en el eje Y tenemos la presión, el volumen, ¿sí? En condiciones de presión constante. Entonces vemos la ley de Charles, el volumen aumenta a medida que la temperatura sube. Vamos a analizar qué pasa con dos puntos, ¿sí? Este punto que está aquí está caracterizado por las coordenadas B en el eje y T en el eje X, ¿sí? Este punto que está aquí tiene las coordenadas B0 y la temperatura es 0 grados centígrados. Y este punto que está aquí corresponde al volumen 0, ¿sí? Y la temperatura en grados centígrados de menos 273. ¿Sí? Entonces vamos a analizar las pendientes, ¿sí? Para la condición donde el gas está en el volumen V y su temperatura es T, la podemos calcular como V, ¿sí? Menos este que es 0, ¿sí? El volumen 0, sobre la temperatura que ocupa el gas en V0, ¿sí? V0 menos 0, o sea, V0 menos 0, sobre los valores de las coordenadas X, o sea, sería 0 menos 273. Para la pendiente que está en azul, o sea, que identifica este punto B, ¿sí? Las coordenadas iban a ser V menos 0, o sea, el volumen 0, y las coordenadas en X, la coordenada correspondiente al volumen V es la temperatura T, y la coordenada correspondiente al volumen 0 es la temperatura menos 273. Entonces, igualando las dos pendientes, y obviamente limpiando un poco esta igualdad, sacando los ceros, y haciendo menos por menos más, llegamos a una expresión que dice que V0 sobre 273 es V sobre T en grados centígrados más 273. Si definimos el coeficiente alfa como 1 sobre 273, podemos reescribir esta ecuación como se ve aquí. V0 por alfa, ¿sí? Alfa es 1 sobre 273, es igual a V sobre T más 1 sobre alfa. Y haciendo un poquito de álgebra podemos llegar a que V es igual a V0 por 1 más alfa T. Y alfa, que es el coeficiente de la temperatura, ¿sí? Es el coeficiente de dilatación isobárico, ¿sí? Vemos aquí el desarrollo de esta ecuación que acabamos de escribir aquí. La volvemos a escribir, reemplazamos el valor de alfa, hacemos denominador común 273, lo sacamos afuera del paréntesis, adentro nos queda el numerador como 273 más t, y a esto que está aquí, esta transformación de la variable de temperatura, la vamos a llamar la escala de temperaturas Kelvin, ¿sí? La temperatura en grados Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273, ¿sí? Y llamaremos T0, ¿sí? A el valor 273. O sea, es el valor que nos permite relacionar el 0 de la escala Celsius, 0 grados centígrados, son 273 grados. Lo que es importante es que ustedes sepan que el intervalo de la escala de grados centígrados es lo mismo, vale lo mismo, ¿no? La diferencia entre 2 grados sucesivos es igual en las ambas escalas, en la escala Kelvin y la escala de grados centígrados. Bueno, otro aspecto de la ley de Charles que quería mencionarles es qué sucede, ¿sí? Si yo modifico la presión a la cual se mide la relación entre el volumen y la temperatura, ¿sí? Aquí vemos que siempre hay una relación lineal entre el volumen y la temperatura, pero se modifica la pendiente, ¿sí? A medida que, al variar la presión, donde se realiza el experimento de cambio del volumen con la temperatura, se mantiene la relación proporcional, pero cambia la pendiente de la recta que los relaciona, ¿sí? A menores presiones, la pendiente es más grande.
Todo esto lo vamos a discutir desde el punto de vista molecular cuando veamos la teoría cinética molecular. Bueno, siguiendo con las leyes de los gases, analicemos lo que nos dice el experimento de Gay-Lussac. En este caso, lo que mantenemos constante es el volumen y el número de moles, o sea, la masa del gas. Fíjense que en este esquema se ve como una dada masa de gas, que primero tiene esta tapa y esta pesita, se la calienta, y para mantener, ¿sí?, el volumen constante tengo que agregar una pesa. O sea que este gas tiene mayor presión que este que está aquí. Si subo la temperatura, tengo que agregar otra pesa más para mantener el volumen. Esta es la condición del experimento, el volumen constante y el número de moles constante. Entonces, esto nos demuestra que la presión de un gas aumenta cuando aumenta su temperatura. Entonces, estas condiciones, en la condición 1, podemos verificar que el cociente entre P1 y T1 es lo mismo que el número que nos daría hacer el cociente entre la condición 2, P2 sobre T2. Y así siguiendo, podríamos seguir hacia P3 y hacia P4. Entonces, resumiendo el comportamiento de la ley de Gay-Lussac, se ve aquí, entre presión y temperatura hay una relación que es una recta, esto indica directamente proporcional, indica que la función matemática es una recta. Este punteado significa que en realidad nosotros estamos extrapolando, porque si nosotros realmente bajamos mucho la temperatura, todos los gases reales condensan a líquidos. En el caso ideal, si tuviéramos un gas ideal, que como vamos a ver más adelante, es un gas que no presenta interacciones, entonces sí podríamos observar que se llega, digamos, al cero de la escala Kelvin, sería presión cero del gas. Otra forma de graficar la ley de Gay-Lussac es graficar el cociente entre la presión y la temperatura, y en este caso nos da una constante. En función tanto de la presión o de la temperatura, nos tiene que dar un número. Veamos qué sucede con estas rectas, ¿sí?, cuando cambia el volumen del experimento, ¿sí? Siempre la relación entre la presión y la temperatura va a ser una recta, o sea, cuando yo la mido en condiciones de volumen 1, ¿sí?, la relación presión-temperatura es esta recta. Cuando cambio el volumen del gas y analizo qué pasa con la presión, también me va a dar una recta con el aumento de temperatura. ¿Qué es lo que se modifica? Cuando va variando el volumen, cuando aumenta el volumen, la pendiente de esa recta presión-temperatura cambia. Lo vamos a analizar y discutir en la teoría cinético-molecular para interpretar cómo el movimiento de las moléculas y su energía puede cambiar la pendiente de estas rectas. De la misma manera que definimos el coeficiente de dilatación isobárico, vamos a definir el coeficiente de dilatación isocórico a volumen constante. Isocórico significa igual volumen. Este coeficiente representa el aumento relativo de la presión de una masa gaseosa por cada grado de aumento de temperatura en condiciones de volumen constante. Alfa también es 1 sobre 273, agregamos la unidad, que es grado centígrado a la menos 1, y la expresión de la ley de Gay-Lussac, usando el coeficiente, quedaría como la presión a la temperatura T en grados centígrados es igual a P0, que sería la presión a 0 grados centígrados, más el producto de alfa, el coeficiente isobárico, por P0, por la temperatura en grados centígrados. Entonces, ya tenemos definidos dos valores que tienen que ver con los gases, que son sus coeficientes de dilatación y que son los mismos para todos los gases. La ley de Avogadro ya la discutimos al principio, ¿sí? Cuando empezamos introducción, hablamos de la ley de Avogadro, ¿sí? Esta ley se establece que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas, o átomos si el gas es monotómico. Entonces, esto que nos decía, que
si yo tengo un mol de hidrógeno en condiciones normales de temperatura y presión, ocupaba 22,4 litros. Y si teníamos un mol de nitrógeno o de hidrógeno o de dióxido de carbono o de monóxido de carbono, cualquiera sea la sustancia, siempre que haya un mol, el volumen en condiciones normales de temperatura y presión es de 22,4 litros. Si cambio el número de moles, el volumen va a aumentar, ¿sí? Entonces, el volumen es proporcional al número de moles en condiciones de temperatura y presión constante. En este esquema que está aquí, en el dibujo, se muestra cómo a la izquierda tenemos un mol de nitrógeno, que pesa 28 gramos, a la derecha tenemos un mol de hidrógeno, que pesa 2 gramos, y ambos, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 273 grados Kelvin, o sea, 0 grados centígrados, ocupan 22,4 litros. ¿Qué pasa con la densidad? Ustedes ven que ambos gases tienen el mismo volumen, pero la masa del nitrógeno contenida es mayor. Por lo tanto, la densidad del nitrógeno es mayor que la densidad del hidrógeno a presión y temperatura constante. Bueno, esto son medidas experimentales. Dijimos que el gas ideal ocupa a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión, que son lo que llaman condiciones normales de temperatura y presión, 22,4 litros. El argón ocupa 22,09, el dióxido de carbono 22,26, el nitrógeno y el oxígeno, perfectos, digamos, dan lo que nos predice, digamos, el comportamiento ideal, y el hidrógeno también está muy cerca, ¿sí? Así que, y esta señorita, que está acá, esta chica, tiene un cubo que tiene ese volumen de 22,4 litros. Bueno, resumiendo, la ecuación general de los gases ideales, vamos a ver, Boyle nos decía que el volumen, ese símbolo que está allí, es proporcional, ¿sí? Este símbolo que tenemos aquí indica proporcionalidad. El volumen es proporcional a 1 sobre P, en condiciones de N y T constante. Bueno, Gay-Lussac, vamos a usar la ley de Charles. El volumen es proporcional a la temperatura, ¿sí? A N y P constantes. Y el volumen, según la ley de Avogadro, el volumen es proporcional al número de moles, a P y T constantes. Si resumimos estas tres, la proporcionalidad del volumen con las otras variables, vemos que el volumen sería proporcional al número de moles, a la temperatura y a la presión. Para reemplazar la proporcionalidad y poner una igualdad, tenemos que usar una constante, ¿sí? Entonces, la constante que usamos, R, es la constante universal de los gases que en la diapositiva siguiente vamos a calcular, ¿sí? Entonces nos permite establecer una relación matemática, que es la ecuación general de los gases ideales. Si ponemos la presión, lo movemos al numerador, a la izquierda, entonces nos queda que P por B es igual a N por R por T. Tengan en cuenta, cuando usen esta ecuación para los cálculos, es que la temperatura siempre aquí se expresa en grados Kelvin. Vamos a calcular a partir de la ecuación de los gases ideales el valor de R, conociendo lo que ya sabemos, que cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupa 22,4 litros, siempre que tengamos un mol. Entonces la presión sería una atmósfera, el volumen 22,4, la cantidad de sustancia, un mol, y la temperatura en grados Kelvin 273, esta cuenta nos da 0,082 litros atmósfera sobre grado Kelvin mol. Podemos usar otras unidades de acuerdo al problema que tengamos por delante, y la conversión de unidades es R expresada en joules, va a ser 8,31 joules sobre grado Kelvin mol, y en calorías va a ser 1,98 calorías sobre grado Kelvin.
Vamos a deducir una forma de la ley general de los gases que nos va a resultar muy útil cuando se trate de transformaciones que involucren siempre la misma masa de gas, pero donde cambian las tres variables a la vez. Empecemos con describir la situación que está en este gráfico de aquí, ¿sí? Esto es una isoterma, o sea, en esta condición el gas sufre una transformación desde la presión 1 y volumen 1 hasta la presión 2 y el volumen 2. Entonces, aplicando la ley de Boyle, P1V1 va a ser igual a P2 por este V asterisco, ¿sí? Perdón, no es una V2, sino un V asterisco, donde lo despejamos de la ley de Boyle y tenemos esta expresión que usaremos más adelante. Ese mismo gas va a sufrir un cambio de volumen, ¿sí? A presión constante, o sea, vamos a someterlo a una transformación isobárica, donde la presión permanece constante, que está indicado con esta flecha roja. Luego de esta transformación, donde se modificó a presión constante el volumen, vamos a recorrer otra isoterma, o sea, a temperatura constante, vamos a cambiar su volumen desde este volumen 2, ¿sí? Hasta una presión, ¿sí? Que va a ser, este volumen desde V asterisco hasta V2. Y la presión en este caso, así, aquí es P2. Entonces, en este caso aplicamos la ley de Gay-Lussac, o sea, modificamos, en este caso, a presión constante, el volumen, y por lo tanto se va a modificar su temperatura. Entonces, la relación que vamos a establecer es a través de la ley de Gay-Lussac, cuando recorremos esta transformación indicada por la flecha roja, V asterisco sobre T1, que es la condición que tenía el gas aquí, en este punto, va a ser igual a V2 sobre T2, que es la condición del gas en este punto que está aquí, ¿sí? Entonces, cuando reemplazamos V asterisco por lo que encontramos aquí, ¿sí? Vamos a reordenar la ecuación que nos resulte para que queden todas las variables que tengan el gas en la condición 1 y aquí todas las variables que tenga el gas en la condición 2. Entonces, llegamos a lo que llamamos la ley general de los gases ideales, que implica una transformación de las tres variables cuando el número de moles permanece constante. Pasemos a ver algunas de las aplicaciones de las leyes de los gases. Ustedes resolviendo los problemas van a ver que van a utilizar la ecuación de muchas maneras, ¿sí? Pero me importa marcar una de ellas, que es el cálculo de la densidad. Si recordamos que P por B es igual a nRT. N, el número de moles, se calcula como la masa sobre el peso molecular. Recordando que la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es pasar este volumen, ¿sí? Del lado derecho de la ecuación, ponerlo en el denominador, ¿sí? Para que nos quede un término asociado a la densidad, ¿sí? Entonces nos queda que la presión va a ser igual a la densidad R por T sobre el peso molecular, ¿sí? Entonces, despejando la densidad y pasando esos términos del lado donde está la presión, nos queda que la densidad es la presión por el peso molecular sobre R por T. De manera que, si conocemos o somos capaces de medir la presión de un gas, conocemos su peso molecular y su temperatura, podemos calcular la densidad. También, a partir de la densidad, la presión y la temperatura, podríamos calcular el peso molecular. ¿Qué es lo que mostramos en este dibujo que está a la derecha? Fíjense que estos dos gases tienen el mismo volumen, ¿sí? Y ya sabemos que por la ley de Avogadro tienen la misma cantidad de moles, ¿sí? Entonces, pero como el hidrógeno es más liviano que el cloro, entonces el cloro va a pesar más, ¿sí? Entonces va a ser más denso que el hidrógeno. Derivada de la ley de la ecuación general de los gases, vamos a encontrar la ley de Dalton, que es muy útil para mezclas gaseosas.
En este caso vamos a ejemplificar una mezcla de dos gases, A y B, ¿sí? Escribimos primero la presión total, a partir de la ecuación general de los gases, como el número total de moles, R, la temperatura y el volumen. El número total de moles en esta mezcla binaria, o sea, una mezcla de dos gases, va a ser el número de moles de A más el número de moles de B. Vamos a aplicar la distributiva. Así nos queda el número de moles de A multiplicado por RT sobre B, el número de moles de B multiplicado por RT sobre B, y de esta manera podemos definir que este término, fíjense, es la presión del gas A. N por RT sobre B tiene la misma forma de una presión, pero es la presión que tendría A si no estuviera su compañero. Lo mismo para la presión de B. Esta se llama presión parcial, ¿sí? La presión parcial de un gas es la presión que ese gas ejercería en todo el volumen del recipiente. Este es el volumen total del recipiente. Como si estuviera solo. Lo mismo la presión de B. La presión parcial de B es la presión que ejercería las moléculas de B si tuvieran todo el volumen disponible para ellos. Y la presión total de la mezcla es la suma de las dos presiones parciales. Entonces, este tubo representa la condición donde están los dos gases, este solo está A, en este solo está B, y nos muestra que la presión total es la suma de las presiones parciales. Vamos a encontrar una forma útil también de esta ley de Dalton, expresando en función de fracciones molares. O sea, la fracción molar tenemos que recordar, ¿sí?, que es el número de moles de una sustancia dividido en número de moles totales. Entonces, ¿cómo hago para llegar a la expresión en función de fracciones molares? Multiplico y divido por el número de moles totales. Si yo multiplico y divido una expresión matemática, no se altera. Acá puedo englobar lo que sería la fracción molar de A, acá la fracción molar de B. Entonces, encuentro la presión total como la fracción molar del gas A por la presión total, porque esto es la presión total, y la fracción molar de B por la presión total, ¿sí? Entonces, las presiones parciales, a su vez, quedan expresadas, que es este término que está aquí, va a ser la fracción molar de A por la presión total, la presión parcial de B va a ser la fracción molar de B por la presión total. Es muy útil, por ejemplo, vamos a tener unos cuantos ejercicios en la guía también, sobre, por ejemplo, calcular condiciones diversas, digamos, del aire, de la atmósfera, sabiendo que es una mezcla de gases. Entonces vamos a tener que usar la ley de Dalton. Y otro aspecto que vamos a ver de los gases es algo que ocurre siempre, que es la difusión. La difusión es un fenómeno donde los gases se mezclan espontáneamente entre sí, debido a que tienen mucho espacio disponible y se pueden mezclar. Por ejemplo, tenemos un recipiente a la izquierda, inicialmente separado a través de una llave cerrada, con un recipiente que está a la derecha, el de la izquierda tiene oxígeno, el de la derecha tiene nitrógeno, la llave de paso está cerrada, abrimos la llave de paso y ocurre una mezcla espontánea, ¿sí? El espacio grande que hay entre las moléculas gaseosas permite que se mezclen con facilidad. Y ya vamos a ver más adelante que las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente son las responsables. La ley de Graham es la que interpreta este fenómeno de difusión. La vamos a ver de una manera empírica por ahora y después la vamos a deducir cuando veamos teoría cinética de los gases. Y nos dice que la velocidad del gas 1 sobre la velocidad del gas 2 es igual a la raíz cuadrada de el peso molecular de la sustancia 2 sobre el peso molecular de la sustancia 1. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que si es, fíjense, la velocidad es inversamente proporcional al peso molecular, o sea que cuanto más pesado sea un gas, menor va a ser su velocidad, lo cual es intuitivo, ¿sí? Cuanto más pesado es un gas, más lento se mueve. Si tenemos una situación donde los dos gases se miden, digamos,
su velocidad en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo para ambos es el mismo, la distancia recorrida va a ser distinta, porque dijimos que hay uno que se va a mover más rápido que el otro. Entonces, reemplazamos la expresión de la velocidad, recuerden que es distancia sobre tiempo. Distancia 1 es la distancia que recorre el gas 1 sobre el tiempo t, distancia 2 es la distancia recorrida por el gas 2 en el tiempo t. Los tiempos se cancelan porque estamos midiendo en el mismo intervalo de tiempo cómo se desplazan. Nos queda que el cociente entre las distancias recorridas es también inversamente proporcional a sus pesos moleculares. Por supuesto, el gas más pesado recorre una distancia más corta. La efusión es un fenómeno físico muy relacionado también con la difusión, pero acá hay un solo gas que inicialmente está en un recipiente de la izquierda, y luego es capaz de atravesar un pequeño orificio, ¿sí? Y pasa al recipiente de la derecha. La velocidad con que difunde a través del orificio, se llama efusión, ¿sí? Es la difusión a través de un pequeño orificio, está también regida por la ley de Graham, ¿sí? Nada más que acá hay un solo gas, o sea que la distancia recorrida va a ser inversamente proporcional al peso molecular. Si tengo un gas más pesado y lo observo cómo difunde hacia la derecha, va a difundir mucho más lentamente que un gas liviano a través del mismo agujero. ¿Mm? Bueno, entonces, con esto damos por terminada la primera parte, y en el siguiente video vamos a ver la teoría cinético-molecular.